Rostros y vamos con reverencia a entrar a la presencia de Dios. Un momentico. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar en este momento, Señor, porque tú creas, Señor, aún la tecnología para que pueda ser usada para podernos conectar. Yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos esta noche, Señor, de que no sea Elizabeth hablando o otra persona, sino que sea toda inspiración tuya, Señor. Yo te pido, Señor, de que abras el entendimiento, que abras los corazones y que con fe creamos, Señor, en lo que está establecido en tu palabra, Señor. Danos más revelación, danos más amor, danos más hambre de saber y conocer más de ti a través de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada una de las personas que hacen posible que podamos reunirnos esta noche, Señor. Y simplemente, Padre, nos entregamos en tus manos, Señor, y que todo lo que se diga y se haga sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, vamos a compartir el sonido acá y la alabanza. Listo. ¿La escuchan todos? Sí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí en mi lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Por tu Bueno, muy linda la alabanza, Dios de pactos. Bienvenida, Elizabeth. Está en su casa. Ok. Mami, ¿hay alguna forma donde yo pueda mirar los muchachos? Que sea el primer screen. No. No los puedes ver a todos ahí. Hay 5 pantallas. Sí, hay cinco pantallas, pero la que dice Manuel Ospina, me imagino que es donde están ellos, se ven por allá, bien chiquititos. Sí, porque ellos están proyectados como en un... Están proyectados en un computador así de laptop, como lejos, porque lo que ellos están viendo lo proyectan en una pared grande, como en un teatro. Ok, pero yo hoy voy a necesitar que ellos me contesten ciertas preguntas. Ok. Entonces, ¿hay alguien que pueda moderar? Sí, tú... claro, me va diciendo y yo le voy pasando al que sea. Ok. Ella es la que está de blanco ahí sentada en la mesa blanca. ¿Me repites tu nombre? Joana. Ok, Joana. Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Elizabeth Valencia, también colombiana, de Pereira. Muy contenta, la verdad, de estar con ustedes esta noche. Yo quiero que ustedes, transmitirles a ustedes el amor por la palabra, la pasión por conocer a Dios a través de la palabra. Yo llevo más o menos, digamos, más de 15 años en el cristianismo y nunca he parado de aprender. Siempre el Señor pone como esa hambre en el corazón de querer más, como dice David, como siervo que brama por las aguas. Entonces, más ahora que nunca necesitamos saber la palabra de Dios. Glorita me dijo que los muchachos recién habían recibido la Biblia, ¿sí? Entonces yo le dije a ella, bueno, ¿qué más que pudiéramos aprender algo más sobre la Biblia? Unos conceptos generales sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que lo discuten mucho. Mucha gente dice, oh, eso es un libro de historia. Oh, eso es un libro de fábulas. Y yo les voy a decir, hermanos, el libro más traducido en el mundo es la palabra de Dios, la Santa Biblia. El libro que se vende más en el mundo es la Biblia. Y muchos otros libros que utiliza, gente que ministra, gente que son, ¿cómo se puede decir? Que lleva ciertos mensajes, utilizan de base la palabra de Dios. Entonces, hoy yo les voy a hacer primero un examen del conocimiento de la Biblia para de ahí partir en la enseñanza que voy a dar el día de hoy. Entonces, Johanna, yo hago la pregunta y tú me dices si hay alguien allá que sepa la respuesta, ¿sí? A mí me gusta mucho cuando doy las clases que haya como interrelación, como comunicación, y me gusta para que ellos estén enfocados. Yo lanzo preguntas así. Entonces, cuando nosotros tenemos una fundación de niñas, y entonces cuando vemos a alguien que está despistado y todo, como yo la pillo por la pantalla, ahí va la pregunta, ¿sí me entiendes? Porque es bueno que estemos todos como enfocados. Entonces, vamos con las preguntas. La primera, ¿cuántos libros hay en la Biblia? Si alguien lo sabe. Todos. Muy bien, wow, eso me deja súper feliz.
la Biblia fue escrita durante aproximadamente ¿cuántos años? 3.600 años. 3.600 años antes de Cristo. Sí, pero aproximadamente ¿en qué periodo de tiempo? ¿De cuántos años a cuántos años más o menos eso escrita la Biblia? De 1500 a 2000, levante la mano. 1400. Ah, no, No, oye, 4, 5. ya no tengo para quedar la clase el día de hoy, ya mejor dicho. Los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Jesús. Bueno, vamos a ver si me la saben todas. ¿Cuántos autores contribuyeron a escribir la Biblia? Ay, Dios mío. ¿Ninguno? ¿Se frizó? 40, todos contestaron. 40. Mejor dicho, Joana, que ellos den la clase el día de hoy porque están muy bien. Se leyeron bien el papel. Ah, no, usted entregó ese papel antes de tiempo. Ah, no, usted me dijo que no sabíamos cómo era. No, mentiras. Pero espere, ellos lo tienen ahí en la mano. Lo tienen en la mano, cada uno lo tiene en la mano. Mira, levántenlo. Que lo cierren. Bueno, van a perder el examen. Deben estar ahí en la carrera leyendo, así como vamos, yo. En el Antiguo Testamento está dividido en 5 secciones principales. ¿Cuáles son? Génesis. ¿Quién? No. Dale duro, hágase aquí hasta el ladito. Espere que ahí viene uno. A ver, ¿cuáles son las 5 divisiones principales del Antiguo Testamento? Las 5 divisiones principales del Antiguo Testamento son las leyes, sí, el libro de historia, Ajá. no, profetas mayores, profetas menores y Te poesía. saltaste uno. Poesía, mi reina. Eso, mi rey. Vea, si tuviera ya el bombón y la chocolatina, se lo daba, porque así es que yo premio a mi niña. Bueno, ¿Cómo te llamas? Humberto Martínez. Humberto, le voy a tirar una así. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco que escribió Moisés? El Pentateuco se compone del Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Wow. ¡Wow! Mejor dicho, súper bien, lo felicito. No le pregunto a los otros porque es que están más largos, pero me tramó. ¿Cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento son 4 evangelios. ¿Y quiénes son? Vean, calma. Mateo, Lucas, Juan y Paula. Ok, ¿tú eres el que más sabe en el grupo? No, hay muchos. Todos saben por el parejo. Oye, este es Paisa. Es que yo soy de Pereira, entonces me la tengo que saber. Ok. No hacer quedar mal la paisana. ¿Quién escribió la mayoría de los salmos? La mayoría de los salmos, el rey David. Uy, no, pero vendieron esa no me vale. Pero fue el rey, la mayoría de los salmos lo escribió él. Ok. ¿Cuál evangelio es creído el ser el último en ser escrito? ¿Cuál es qué? El último evangelio. ¿Cuál evangelio es creído que fue el último que se escribió? Pues los viajes de Pablo. No, yo pienso que fue Lucas. Pablo Eterno. Y los evangelios, acuérdate que son 4. Sí. Yo también pienso que fue Lucas. ¿Ok? Porque Lucas, Bueno. Lucas fue, él no fue que de Cristo, sino que él como que narró todo lo que escuchó, haciendo un estudio exhausto de... Es que sí, de los 4 evangelistas, solamente 2 anduvieron con Cristo. Lo que fue Marcos y Lucas. Exacto. Exacto. Mírame, la próxima clase, él es el que va a dar la clase. Ya lo digo. La próxima lo ponemos a dar testimonio. Ahora lo podemos dar testimonio. Bueno, entonces, como veo que saben bastante, vamos a empezar. Eso solamente era que yo quería saber el conocimiento que tienen de la Biblia. Ahora, hoy vamos a tratar 3 temas. ¿Cómo fue inspirada la Biblia? ¿Cómo fue escrita? ¿Y cuándo fue puesta junta la Biblia? ¿Sí? Entonces, hay un valiente, si tienen Johanna, ¿ellos tienen la Biblia con ellos?
Sí, sí, señora, todos la tienen. Entonces, el primero que me encuentre, segunda de Timoteo 3, Levanta la del mano, es el primero que la 16 al encuentre. 17. Timoteo, segunda de Timoteo, ¿qué? Segunda de Timoteo, ¿sí? Versículo 3, del 16 al 17. Era de Timoteo. Segunda de Timoteo. Ok, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Sí, ya se lo metí. Programa, ¿Listo? Aquí hay uno ya. Pase acá. Segunda de Timoteo 3, Capítulo 3, versículo del 16 al 17. 16 al 17. Dice así, del 16 al 17. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y responder, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Cómo te llamas tú? Segunda de Timoteo 3 del 16. Sí, pero ¿cuál es tu nombre? Howard Palacio León. Ok, explícame tú qué entiendes en ese versículo. A ver. Una vez, cuando yo estaba estudiando la Biblia, Ajá. una vez yo le dije al Señor el Señor que me está dando que listo, que yo había leído muchos libros, que yo había terminado el bachillerato y todo, y él me dijo, no, pero es que este libro, aquí está absolutamente todo. Ajá. Todo. Matemáticas, ciencia. Este es el derrotero de la vida. Amén. Aquí está absolutamente todo. Todo. Ajá. Entonces lo que me enseña es que toda escritura viene de la palabra de Dios, pero esta es como la original, como la inicial de todo. O sea, como que de aquí sacan absolutamente todo lo que está de más. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, Yo te voy a complementar algo. La gente dice, oh, ¿por qué creer en la Biblia? ¿Por qué se basan los cristianos en la Biblia? Si fue escrita por hombres. Pero ¿sabe qué es lo que dice, lo que tú dijiste, lo que tú escribiste ahí? Inspirada. Fue inspirada. O sea, el Espíritu Santo vino sobre esos hombres y les ungió para escribir y revelar todos esos misterios que están en la palabra de Dios. Muy bien. ¿Te atreves a otro versículo? Claro, sí. Ok, entonces vamos a Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Y si lo buscan todos, fantástico. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Ok. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 1, capítulo Pedro 1, versículo del 20 al 21. Del 20 al 21. Okay. Tenemos. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿sí ves la confirmación de lo que dijimos ahora? Así la gente diga, fue escrita por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y en el otro versículo de 2 de Timoteo, ¿para qué es útil la Biblia? Dice, para corregir, para exhortar, ¿cierto? Y para dirigirnos. ¿Por qué? Porque ahorita hay una doble moral. La gente dice, eso está bien. Robar está bien, pero vamos a, ¿qué dice la Biblia? Esta es nuestra verdad.
Porque tú puedes tener tu moral, yo puedo tener mi moral y todo el mundo puede decir, oh, para mí está bien, pero este es el que nos guía, el que nos orienta, el que nos exhorta y el que nos corrige. La santa palabra de Dios. Ok, muy bien. Continuamos. Perfecto. Entonces, todos me ven, ¿cierto que sí, Glorita? Sí, señora. Inspirada. Viene del latín inspiratio. Es el verbo inspirare, que significa soplar, respirar. Y viene del griego, que está compuesto de dos palabras, que es el aliento de Dios. O sea, cuando dice inspirada, es el aliento. Es lo que Dios puso en el corazón a través del Espíritu Santo para que estos profetas escribieran la palabra. Entonces, concluyamos. La Biblia es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. La escribieron los hombres, pero viene con toda la esencia de lo que es Dios. Y lo mismo, es la intervención del Espíritu Santo. Por ejemplo, ya dijimos, Marcos y Lucas no conocieron a Jesucristo, ¿cierto? Caminaron con él Juan, ¿y cuál fue el otro? Juan, Mateo. Juan y Mateo caminaron de cerca. Los otros dos no conocieron. Mas, sin embargo, los 4 evangelios se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque son similares. ¿Sí? En su esencia, los 4 evangelios son muy similares. Hay unos que relatan otras cosas, otros no, pero son evangelios sinópticos. ¿Queda claro? Bueno, entonces, para lo que vamos a estudiar el día de hoy, ya hablamos de que inspirada, lo que significa. Ahora, ¿cómo fue escrita? ¿Cómo fue escrita la Biblia? Entonces, ya ustedes me contestaron por más de 40 personas, ¿cierto? Yo no sé si lo leyeron hoy o ya lo sabían. Entonces, por ejemplo, el libro del... ¿Quién sabe el libro del Corán es de qué religión? El libro del Corán. ¿Coral? El Corán. El Corán. Musulmán. Ajá. El libro del Mormón. ¿De los mormones? Claro. Esos libros prácticamente fueron escritos por un solo hombre, ¿sí? ¿Ok? El Mormón es el señor Smith y el libro de los musulmanes fue por Mahoma. Y la Biblia fue escrita, Mahoma, el libro de la Biblia fue escrita por más de 40 personas. Ahora, vamos. ¿Qué es la Torá? Es judía. El libro de los judíos. ¿Qué es? El libro judío. El libro de los judíos. Ok, los judíos tienen 3 libros. Entonces, ¿qué contiene la Torá? Es que les estoy dando conocimiento para que ustedes tengan una base cuando vengan a hablarles otras religiones y otras cosas. La Torá debe tener parte del Antiguo Testamento, casi todo. ¿Cuál? ¿La Torá? Los 10 mandamientos. La Torá tiene el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, cuando se habla de la Torá, es el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ellos tienen otros 2 libros. Eso se lo estoy diciendo a ustedes por conocimiento, por cultura. ¿Ok? Ellos tienen el Tanaj. El Tanaj es lo que me decía Gloria, todo el Antiguo Testamento, el Tanaj. ¿Ok? Y tienen el Talmud. Que el Talmud son las discusiones que tienen todos los sabios judíos sobre las escrituras. ¿Quedó claro? Ellos tienen esos 3 libros. Ahora, lo que ustedes me dijeron ahorita, la Biblia está escrita durante un periodo de 1500 a 2000 años. A Moisés, el que escribió el libro de Génesis, dice que aproximadamente lo escribió en el 1400 antes de Cristo. Y Juan, que escribió el Apocalipsis, supuestamente se escribió en el 80-90 después de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de la palabra? Ver la concordancia. ¿Quién sabe Isaías fue escrito en qué año? Más o menos. Más o menos, Isaías. Isaías es un profeta. Isaías es un profeta. Sí. Isaías ya hace parte de los profetas mayores. Más o menos, ¿en qué tiempo escribió Isaías?
Antes de Cristo, Isaías. Antes de que llegara Sí, Cristo. pertenece al Antiguo Testamento. Más o menos Isaías fue escrito alrededor de los 600, 700 antes de Cristo. Y cuando vemos las profecías que él hizo de la venida de Cristo, yo creo que más de uno ha visto, varón de dolores, experimentado en tormento, fue como un cordero, ¿cómo se dice? Guardó silencio en el matadero. O sea, Isaías describe 700 años antes la venida de Cristo, ¿sí? Entonces yo digo, wow, nadie puede refutar lo profético que es la Biblia, la palabra de Dios, y cómo se cumple la Santa Escritura. En cada tiempo y en cada periodo la estamos viendo en el cumplimiento. No se contradice. No se contradice. Nosotros la contradecimos. Nosotros la utilizamos a nuestra conveniencia, ¿sí? Pero la Biblia es concordante. La Biblia no. Tengan en claro, ahorita hay muchas divisiones de la iglesia cristiana, ¿cierto? Luteranos, calvinistas, metodistas, pentecostales, sí. Han salido una cantidad de divisiones, pero ¿qué pasa? Cogen un versículo, ¿sí? Y como dice, sacan un versículo fuera de contexto y que esto así tiene que hablar en lenguas, o que el bautizo no puede ser cuando están pequeñitos, que el bautizo tiene que ser grandes. Entonces han creado una cantidad de divisiones, ¿sí? Pero en sí la Biblia es una. El hombre que la interpreta, hay veces a su conveniencia o a su manera, es el que crea, ¿sí? Las diferentes divisiones. Ya entendí. A pesar de que Isaac dijo todas esas profecías y de que vino Moisés y le preparó el camino a Jesús, Isaac no se equivocó. Juan el Bautista. Exacto, es Juan el Bautista. Isaac no se equivocó en lo que iba a pasar con Jesús. O sea, es como un complemento con el otro y todo se junta en una sola verdad. Eso es lo que yo estoy entendiendo. El Antiguo Testamento, mucha cosa quedó vedada, ¿sí? Como quedó, como que no entendemos. Pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y Cristo está desde el principio de los libros de la Biblia hasta Apocalipsis, ¿sí? O sea, es la grandeza de Cristo. No podemos decir que Cristo no estuvo en el Antiguo Testamento, porque Él estuvo en el Antiguo Testamento, desde Génesis. Desde el comienzo hasta el fin, desde el comienzo hasta el fin, y sigue con nosotros y habita en nuestros corazones, ¿cierto? Exacto, sí, ya lo entendí perfecto. Muy bien, entonces seguimos. 3. El 3 dice cómo fue puesta junto a la Biblia, ¿cierto? Porque se han encontrado manuscritos por allá, otros libros por acá, cómo la organizaron, cómo la pusieron, así como nos la presentaron el día de hoy, Antiguo, Nuevo Testamento, lo que contestó el hermano, los libros de la ley, los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, y también la división que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se hizo eso? ¿Por qué se hizo eso? Entonces, vamos a contestar 3 preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Entonces, del Antiguo Testamento, los mismos líderes judíos, antes de que naciera Cristo, ellos se encargaron de colectar los libros antiguos y ordenarlos en la forma en que nosotros la conocemos el día de hoy, ¿ok? Que son 39 libros. Vemos reseñas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús se presentó en el templo y leyó la lectura de Isaías, porque el Espíritu de mí está sobre mí y me ha ungido. También vemos cuando Cristo estuvo en el desierto y fue tentado por el enemigo, él contestó con la palabra, con referencia a los salmos, lo que él contestó. Entonces vemos que el Antiguo Testamento ya existía, ya había sido organizado y eran 39 libros y lo organizaron los líderes judíos. El Nuevo Testamento fueron los cristianos, la iglesia primitiva, fue la que se encargó de acomodar los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. Las 66 escrituras fueron dispersadas en los 3 continentes alrededor de 1500 años.
Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Dice que el Antiguo Testamento fue compilado en el segundo siglo antes de Cristo. En el 90 antes de Cristo, formalmente en el concilio de Jamnia, según los líderes religiosos. Esto es cultura, conocimiento para que ustedes sepan cuándo fue compilado el Antiguo Testamento, en el 90 antes de Cristo, en el concilio de Jamnia. Y el Nuevo Testamento, 80, 90 después de Cristo, la iglesia temprana cogieron como los escritos que eran semejantes, entonces cogieron los evangelios, las cartas de Pablo, lo de Pedro, el Apocalipsis, y organizaron el Nuevo Testamento. Dice que alrededor de 120 y 130 levantaron falsos maestros y empezaron a sacar otros escritos. Entonces los nuevos creyentes se estaban confundiendo porque empezaron a sacar, nuevas teorías, nuevas enseñanzas. Entonces, en el concilio de Cartagena, en África, en el 397, ya dijeron que estos eran los 27 libros que sí se debían compilados, que daban veracidad a las escrituras. Eso es antes de que la Biblia ha sido junta. Esto simplemente se utilizó para compilar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya la Biblia formada, eso fue más adelante. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo? El Antiguo Testamento, ¿cómo se organizaron los libros? En el Antiguo Testamento están organizados por el tiempo, ¿sí? El libro más antiguo es el que está en Génesis y así fueron organizando los libros, a excepción del libro de Job, porque el libro de Job fue escrito por la misma época de Génesis, pero como es un tipo de escritura como poética, Job lo acomodaron dentro de los libros poéticos, ¿ok? ¿Y cómo se organizó el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue dirigido por el tipo de escritura. Entonces los evangelios los pusieron juntos, las cartas de Pablo las pusieron juntas y así. Entonces, la diferencia, el Antiguo Testamento fue organizado según la fecha y el Nuevo Testamento según el tipo de escritura. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es puro conocimiento básico que debemos de tener para refutar a veces la gente que viene y nos habla acerca de la palabra, para que nosotros tengamos un conocimiento. Mírame, hay pruebas arqueológicas, pruebas históricas, científicas, que muestran la veracidad de la Biblia, la veracidad del tiempo en que fue escrita y la veracidad de ciertos, cosas históricas que se desarrollaron y también están escritas en la Biblia. Hay historiadores como Eusebio y otros que narran, que no son religiosos, son historiadores y narran varios de los eventos que también están en la Biblia. Entonces, ahora vamos a ir a mirar una parte de la escritura. No sé, cualquiera de ellos, para que busquemos Hebreos 4, del 12 al 13. Primero busquen Si quiere, le damos la oportunidad a otro o tú mismo, como quieras. ¿Hebreos 4 de qué? Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13. ¿Cómo? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? Alguien que pasa a leerlo. De ahí viene uno. Hebreos 12. No, el 4. El 4, el 2. Bueno. Buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Darwin. Darwin, dale. Me dices 4, el 12 al 13, ¿sí? Dice así. 4 del 12 al 13, sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué entiendes tú ahí, Darwin? Porque es que tenemos que, ¿cómo te digo yo a ti? Leer. Sí. No, mírame, hay una ciencia que se llama la hermenéutica.
La hermenéutica estudia la palabra de Dios y dice, yo estoy tomando unas clases y dice que a veces nosotros decimos, ay, tengo que leer la Biblia, o la Biblia al día. Yo una vez la hice que tengo que leer la Biblia en un año, y el pastor, el maestro decía, tú puedes pararte en un solo versículo, y te vas a hacer 3 preguntas claves: ¿cómo, dónde y para qué? ¿Sí? Un ejemplo, él lo dijo así, hay un versículo que dice, porque los justos, ¿cómo es que dice? Florecen como los árboles del Líbano. Y usted dice, los justos, el árbol, ¿qué relación tiene eso? No entiendo. Ok, vámonos a la historia. ¿Qué es el árbol del Líbano? ¿Cómo florece? ¿Qué pasa con ese árbol? ¿Qué relación tiene la metáfora que utiliza el árbol del Líbano con los justos? Entonces él decía, la Biblia, tú tienes que excavar, tú tienes que ir más allá. No te preocupes que, ay, tengo que leerme el Evangelio en un mes. No, coge versículo por versículo y poder entender el contexto geográfico, histórico en que se desarrolló eso. ¿Sí me entiendes? Para poder entender un poco más la palabra. Entonces, Darwin, contéstame. Ya le soplaron. Voy a volver a leer más despacio. Sí, despacio. Y todo lo vamos a leer despacio, claro. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas en los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pues bueno, para mí me entró de pronto esto. Dice que la palabra de Dios es la filo, ¿sí? Que nos penetra hasta el corazón, todas las coyunturas, toda la parte de nuestro hueso. Pero en sí, pues, que todas las cosas, todo suele por cosa de Él, ¿sí me entiende? Todo pasa por su obra. No hay cosa que de pronto, como dice, hay un versículo que dice que nada se mueve ni una hoja cae de un árbol, sino es por su gracia. Entonces, pues para eso también está la palabra esta que nos está enseñando eso, que todo se manifiesta ante su presencia, todo lo creado que a Él ha creado se manifiesta mediante su palabra. Muy bien, y una parte dice que los ojos del Señor recorren la tierra. Y un Salmo David dice, ¿dónde me esconderé? Si en allá estarás tú, si allá tú estarás. Pero en referencia a la palabra de Dios, ¿tú qué entiendes ahí? Que es la clase del día de hoy. Mira la metáfora, es que por eso te digo, la Biblia, lo que son las parábolas y metáforas, hay que saberlas entender. Dice que es una espada. ¿Sí ves? Y también cuando en Efesios nos tenemos que colocar la armadura, dicen que la espada es la palabra. Entonces, pero ahí, ¿qué entiendes tú cuando dice que penetra y discierne? O sea, que nos tiene que entrar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, de pronto, o sea, nos tiene que llenar realmente de su palabra, tenemos que llenarnos realmente de su palabra, de paz, de gozo, de todo lo que nos tiene bueno para nosotros. Ok, Darwin, yo sé que John Jairo les dio una clase y les explicó a todos que nosotros somos tripartitos, ¿cierto? Somos un espíritu que tiene un alma y tiene un cuerpo. Ustedes entienden eso, ¿cierto? ¿O no lo entienden? Sí. ¿Sí lo entienden? Sí. Entonces, este cuerpo es mi carne, que es como donde yo, el vehículo que yo utilizo para moverme en este plano físico, ¿sí? Tengo un alma y el alma está mi mente, mi voluntad y mis emociones. Y tengo mi espíritu, que es mi ser interior, que cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en mi ser interior, ¿cierto? Entonces ahí dice que esa espada penetra y divide el alma del espíritu. ¿Qué pasa? Nosotros todos podemos ser creyentes y podemos ser cristianos, pero podemos ser creyentes almáticos o creyentes espirituales. ¿Cómo? En tu forma de ser.
si tú eres una persona que aún sigue en los pecados antiguos, que eres dada, bueno, a cuanta cosa tú te quieras imaginar, eso significa que esa palabra la escuchaste y salió, no penetró, no ha dividido. Entonces seguimos siendo unos creyentes que almáticos, nos movemos por las emociones, somos dados a nuestro parecer y no estamos andando en el Espíritu, que esa es la idea, que cuando esa palabra viene ungida por el Espíritu Santo, penetre, divida nuestro ser interior y aprendamos a todo lo que explica Pablo, lo que es caminar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Entonces, esa es la parte que yo te quería decir, de la importancia que es la palabra de Dios. Lo mismo cuando empezamos a dar la clase, ¿qué es la verdad? La verdad, mucha gente dice, oh, la verdad la tiene esta persona, no, esto está bien. Una cosa, un ejemplo, el aborto, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, no, es un derecho, las mujeres tienen derecho al aborto, a tomar la decisión sobre su cuerpo, ¿sí? Aquí en Estados Unidos ya dijeron, no, no es una ley federal. Y ahora ya hay una cantidad de instituciones creando, a ver, ¿cómo se dice? Para pasar un complaint, para que esa ley sea derogada. Entonces, digamos, ¿quién tiene la razón? ¿Los que lo apoyan o los que no lo apoyan? Entonces, lo que les dije, tenemos que ir a la palabra, ¿sí? Muy bien, Darwin, muchas gracias. Bueno, yo miro el tiempo. Ok, perfecto. ¿Ustedes se saben los libros del Antiguo Testamento en orden? No. ¿Hay alguno que se lo sepa? No, ninguno. ¿No vamos a repartir bombones en esa entonces? Bueno, yo les tengo... ¿Cómo? Se devolvieron los bombones en esa. Ok, yo les tengo una idea práctica. No sé si la alcanzan a ver ahí. ¿La alcanzan a ver? No. ¿Qué? No. ¿Sí? ¿Ahí? ¿La alcanzan a ver? No, pero no es. ¿No se ve? Historia. Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Ya, entonces, exactamente, es en una mano. Entonces, para que acorde, ahorita les voy a acercar uno por uno. Es la forma fácil de uno aprender. El Antiguo Testamento, acuérdense, está dividido en 5 secciones. Los históricos, los de leyes, los históricos, los de poesía, profetas mayores y profetas menores. Son 5 las divisiones. ¿Cuántos libros hay en cada división? Miren lo sencillo. 5, 12, 5, 5, 12. Entonces son 5, 12, 5, 5, 12. Entonces es una forma práctica de que nos aprendamos los libros. ¿Por qué? Porque cada vez que uno le diga, bueno, tienes que buscar Miqueas. Oh, ¿dónde está Miqueas? Estará en el antiguo, en el nuevo, al final, al principio. Entonces, esto es una forma práctica para cuando tengamos que buscar los libros, encontrarlos rápidos. Entonces, mire, el dedito pequeño, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí. Levántalo más, levántalo más. ¿Ahí? Sí, perfecto, ahí. Entonces, levántalo. Levántalo, no. ¿Se corrió? Muévalo más arriba. Ahí. Génesis, Éxodo, Levítico. Si quiere, tómale una foto y me lo mandas al email. Yo se las muestro por el computador. Ok, no, pero solamente era para que ellos pudieran tener una forma, ¿cómo se puede decir? Didáctica para aprenderse en los libros. ¿Sí me entiendes? Esto yo lo hice con las niñas de la fundación y les coloqué así en el dedo de la mano, ¿me entiendes? Son 5 las divisiones del Antiguo Testamento, ya dijimos cuáles son. ¿Cuántos libros hay? 5, 12, 5, 5, 12. 5, sí, entonces, es la forma práctica, ¿me entiendes? Porque... 5, 12, 5, 5, 12. Ajá. Entonces, esos son los libros que componen el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento es diferente. Pero entonces yo les escribí así, les hice que hicieran la manito, ¿sí? Y los colocaran en cada ¿qué?
en cada, en cada, en cada división. Entonces, es bien importante que sepamos cómo está organizada la Biblia y nos sirve para poder buscar los libros fácilmente. Ahora, yo no sé si... ¿Cómo? Está como es didáctico, es más fácil de aprenderlo, se le puede tomar la foto, no la envían y nosotros la imprimimos acá. Sí, me la puedes mandar por foto bien y yo se las mando a ellos. Ok, listo. Sí, mira, yo cogí lo que... Inclusive se puede hacer una actividad para que ellos mismos la realicen, para que ellos mismos lo hagan. Exacto, pueden coger la mano. Entonces y tenemos lo bacano es que uno empieza a el decir, modelo. No, tómale una foto de tu celular, me la mandas ya. Yo la mando a Edwin que la printe. Sí. ¿Ya? Ok, Sí. pero que cada uno haga su manito porque esta es la manito. Sí, sí, una sola fotico, necesitamos solamente el modelo y ya para que ellos Ok, dame un segundito. Ok. ¿Por qué el color de las uñas? Preguntan acá. ¿Quién? ¿Quién pregunta? Este es verde esperanza. ¿Por qué no les gusta? Este es el color del verano, la naturaleza. Bueno, ahí se las mandé. Yo ya te la mandé, Glorita. Y Dale, cuando perfecto. tú lo acercas, Ya pueden listo. mirar. Sí, si lo acercan, pueden mirar cada uno de los libros. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a hablar de en cuanto a lo que es, que a mí me apasiona, lo que es la profecía en la palabra de Dios, cómo se cumple con exactitud. Entonces, voy a necesitar voluntarios, Johanna, porque voy a repartir unos textos bíblicos para que los podamos leer. Entonces, no sé cómo hacemos. 2 personas, podrían ser 2, porque son 2 versículos y vamos a comparar los 2 versículos. Ok. Humberto quiere. Karen, Kelly. 2, sí. 3, Humberto. Steven. Orlando. Dime los versículos. Dime los versículos Orlando. para que los vayan buscando los muchachos. Ok, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. ¿Y qué más? Lucas Carlos, 2, espérame. del 4 al 7. Lucas 2 del 4 al 7. Sí. Miqueas 5:2. El que sí, díctamelos y ya les asignamos a ellos la... Ok, Miqueas 5:2 ¿Sí? y Lucas 2 del 4 al 7. Solamente esos dos. Vamos a empezar con esos 2, sí, para darle la oportunidad. Miqueas 5:2 sería Kelly. ¿Miqueas? Miqueas 5:2. Miqueas están los profetas menores. Están buscando 5:2. Lucas 2 del 4 al 7. 2 del 4 al 7. Miqueas 5 al 2. 5:2. Por ahora son 2. Están buscando. Miqueas 5:2. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Kelly Joana Herrera Trujillo. Ok, Joana, dale. Dice, en cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña de los clanes de Judá, un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Ok, y Lucas 2 del 4 al 7. Vuélveme a leer Miqueas 5:2, por favor.
dice, en cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel, que desciende de una antigua familia. Ok, amén. Amén. Y ahorita Lucas 2 del 4 y 7. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Karen. Karen. Ok, dale, Karen con Lucas. Lucas 2 del 4 al 7. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, Aarón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ok, Karen, la pregunta. En eso que tú acabas de leer, ¿qué profecía se cumple? El nacimiento del niño Jesús. Que va a venir el nacimiento del niño Jesús. Pero ¿qué dijo Miqueas? ¿En dónde? Que venía de una familia antigua. O sea, descendiente de una familia antigua. De las 12 tribus de Israel, me imagino yo. Iban a ser en un pesebre, que iban a ser en un pesebre, que iban a ser en Belén. Y, en Belén. ¿Y de quién iba a ser? ¿Cómo? Venían de una familia antigua. Sí, por el linaje de David. Ajá, exactamente. Y nacería en Belén. Esa es la profecía cumplida del Antiguo al Nuevo Testamento. Ahora, necesito otros 2 voluntarios, Johanna. Dime qué vamos buscando, por favor. Ok, Salmos 22, 16. Y Juan 19, 18. Ok. Juan 19, 18. ¿Y cuál era la otra? Salmos 22, 16. Salmos 22, 16. 22, 16. ¿Ya? ¿Cuál tiene? Salmos 22, 16. Igual que. Y Juan 19, 18. Buenas tardes. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Humberto Martínez. Ok, Humberto, dale. Salmos 22, 16. El Salmo 22, del 16 no me acepto, el versículo 16. Sí. Como perros, una banda de malvados me ha robado por completo, han desgarrado las manos y los pies. Y Lucas. Perdón, y Juan 19, 18. Juan 19. Juan 19, 18. Allí lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. ¿No dice nada más? No. No, Juan 19, 18. Bueno, no sé si de pronto lo escribí mal, pero la idea es esta. Narra de que fueron destrozadas sus manos y sus pies. O sea, el Salmo predice que como que iba a haber un tipo de muerte o ejecución en el cual los condenados iban a ser desgarrados sus manos y sus pies. Ahora, otros 2, vamos a ir a Isaías. O tú mismo, Humberto, busca ahí Isaías 53, 12. Es más. Isaías 53, 12. Sí.
Sí. Y Lucas 23, del 32 al 33. Pasa aquí la ¿Lucas qué? 23, del 32 al 33. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo te llamas? Johnny Alexander. Ok, Johnny, vamos con Isaías 53, 12. Isaías 53:12. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con poderosos participará del triunfo porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Exactamente. ¿Y qué dice Lucas 23, del 32 al 33? Bueno, Bueno. el título de ese capítulo es Jesús sentenciado a muerte. Del 32 al 33. Sí. Eso. También llevan a 2 criminales para crucificarlos junto a Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Tú qué relación ves de la profecía de Isaías con lo que acabas de leer? Bueno, coinciden muy bien al pie de la letra, sí, lo que le pasó al Señor Jesucristo, a pesar de estar en diferente época, porque fue inspirada por el Señor. Sí, y entonces Isaías dice que ese hombre iba a ser crucificado o condenado entre criminales. Y cuando vemos lo que tú acabas de leer en la calavera, cuando él fue crucificado, está en medio de... Dos ladrones, sí. Exacto, de 2 criminales. Muy bien, perfecto. Y ahora la última, porque el tiempo se nos va. Ahí mismo, busca tú, Isaías el 53:9. Y la otra es Lucas 23, del 50 al 53. Isaías 53. 9. Y Lucas 23, del 50 al 53. Venga para que lo lean. Y aquí está. Lucas. Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Dale, Isaías 53:9. Isaías 53:9. 9. Lo enterraron al lado de los hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Ok, y la otra lectura, Lucas 23, 50-53. Aquí la tengo. ¿Ya? Se frizó. Ah, no, ahí está. Listo. Lucas 23. Sí, del 50 al 53. Ok. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Ok. ¿Qué relación tú ves de la lectura de Isaías a la lectura de Lucas?
promesas en ninguna otra persona. ¿Sí? Jesús de Arimatea era un hombre, digamos, adinerado, ¿sí? Y entonces cuando, mira, tú lees en Isaías 53:12, en Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Él no fue enterrado en cualquier sepulcro. ¿Entienden? Entonces ahí ven la relación y el cumplimiento de la profecía. Bueno, ya estoy culminando, Glorita. Dale, mi niña. Solamente les quería dejar claro unas cosas. Hoy, más que todo, la clase fue, digamos, de cultura, de conocimiento, de formación. Pero la palabra de Dios es el manual para nuestras vidas. Si tú quieres saber cómo orar como un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, lo que sea, la palabra está llena. Y cuando escuchábamos la canción del día de hoy, que la canta Marcos Witt, dice Dios de pactos, que cumples tus promesas. O sea, la Biblia tiene cantidad de promesas para nuestras vidas. Y hay veces nosotros nos dejamos influenciar de los tiempos que estamos viviendo y estamos aterrorizados y con tanta cosa que se mete en nuestra cabeza. Mas la Biblia dice que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que leemos, lo que pensamos y lo que estudiamos. Si solamente nos enfocamos en leer libros de terror, en mirar noticias, vamos a vivir una vida estresada. Pero nosotros descansamos, como dice la canción, en las promesas, en la palabra, en los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Entonces, mi consejo es, leamos la palabra, alimentémonos. Jesucristo dijo, mis palabras son vida. Y yo un día dije, tus palabras son vida. Tus palabras son vida. Sí, ¿saben por qué? Porque el espíritu se alimenta de la palabra. Entonces, mi alma muchas veces está angustiada. Mi alma muchas veces está en ansiedad. Mi alma muchas veces está porreada por diferentes circunstancias. Pero yo vengo y leo la palabra. La palabra no se puede leer sin el Espíritu Santo, porque si tú la vas a leer sin el Espíritu Santo, no la vas a entender. Siempre debemos decir, Espíritu Santo, ayúdanos, enséñanos, revélanos, muéstranos, ¿sí? Y Él nos va a enseñar y nos va a revelar la joya, la perla oculta, las cosas grandiosas que hay en la palabra de Dios. Mire, en este momento la gente dice que el zodiaco, los libros motivadores, yo no sé qué, y yo digo, nosotros tenemos este libro, que está con cantidad de promesas. Dice que tiene más de 35 promesas para nuestras vidas, una por día. Entonces, hay devocionales que te dicen, tiene problemas de insomnio, de fe, de dinero, vaya a tales versículos y empiece a declarar la palabra, a declarar la palabra. O sea, yo digo, la palabra de Dios tiene poder, pero necesitamos estudiarla. Y yo les iba a decir, yo acostumbro siempre a las niñas, les dejo un versículo de memoria. Si ustedes quieren, no hay ningún problema. Y el versículo pues de memoria de hoy es la segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. ¿Por qué? Porque necesitamos ir alimentando nuestro espíritu y renovar nuestra mente. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Ese es el versículo que es bueno que lo aprendamos y yo me sé varios porque a veces los he tenido que emplear y a veces los coloco en la nevera, los coloco en la computadora. Hubo un tiempo de muchas crisis y aprendí Filipenses 4, 5, 6, que dice que por nada estemos angustiados, afanados, que más bien presentemos delante de Dios con acción de gracias, ¿cierto? Todos nuestros pensamientos, lo que estamos deseando. Y dice que Él, es que es hermoso, dice, Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de Él. Entonces es bueno, hermano, que aprendamos la palabra y que cuando tengamos cierta preocupación, cierta duda, busquemos en este manual, que es el que nos resuelve todas las dudas y es la base de nosotros. Y yo te voy a decir, los judíos cogen la Torah y todo eso, la besan, se inclinan, tienen una reverencia impresionante, es un libro sagrado. Entonces yo digo, si este es el libro sagrado de nosotros, ¿cómo no lo vamos a leer? ¿Cómo no lo vamos a degustar? Entonces esa es mi invitación, hermanos, que nos enamoremos mucho de la palabra de Dios.
aprendamos a vivir según lo que el Señor dice en su palabra, no lo que el enemigo dice. Dice que la palabra es la verdad. ¿Qué significa? Hay un mentiroso, ¿cierto? ¿Cómo se llama, Gloria? El chanclas. ¿Cómo se llama, Johanna? ¿Cómo? El chanclas. Bueno, le dicen el Chucky, le dicen el enemigo y una cantidad de nombres, pero él sí que viene a tirarnos muchos dardos, a decirnos, eres un pecador, te vas a ir al infierno, tú no has sido perdonado, tantas cosas que él viene, vas a perder tu familia, vas a perder tu casa, bueno, dice que él viene a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que él hace constantemente en nosotros, nos murmura. Entonces él es el mentiroso, mentiroso. Y aquí tenemos que la verdad. Esta es la verdad. Y esta palabra dice que Cristo murió, resucitó al tercer día, venció la muerte, venció al enemigo. Él es nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro proveedor, pero hay que creerlo en fe. Yo no sé si tenga tiempo para compartir un pequeño testimonio, Gloria. Dale, dale. Mientras tanto, tengo que darle una medicina al perro que estoy cuidando del pastor. Ok, yo le voy a compartir. Tú puedes seguir ahí mientras yo voy y le doy esa Está pastilla. bien, Johanna, no me demoro más de 5 minuticos. Ok, no, está bien, está bien. Dale, ¿Está bien? espero, No los aburro, no los voy a aburrir. Les voy a decir algo. La oración, para mí, es algo que siempre me ha inquietado. Y un día les tengo que mostrar la cantidad de libros que tengo sobre la oración. El poder de la oración en el espíritu, la oración, la clave del avivamiento. Bueno, cantidad de libros. Y ayer yo tenía dentro de la fundación una oración con una persona y yo me quedé en la mañana pensando y yo le dije, Dios, pues a veces la oración se hace tan repetitiva y siempre estamos, bueno, yo ya tengo el orden de lo que tengo que pedir por la fundación, esto y tal. Y yo le decía, Señor, pero tu palabra es tan viva, hay tantas cosas que voy a orar el día de hoy, la misma. Entonces algo me sonó así el chispazo y me dijo, fe. Y yo dije, fe, la fe. Y les digo, hermanos, que vamos a necesitar mucho la fe. La vamos a necesitar. Y empecé a buscar varios versículos donde dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él va a ser la recompensa para todos aquellos que lo buscamos. O sea, yo puedo orar, yo puedo decir cantidades de cosas, pero si yo no las tengo con fe, no las creo, no agradamos a Dios. Dice que el hombre de doble ánimo, Dios no le concede nada. Estoy en el momento de oración, estoy así todo con la alabanza, estoy toda, pero luego viene la circunstancia y caigo. Esa fe está muy débil y necesitamos, porque la misma palabra, el cumplimiento de la profecía en Mateo 24, las señales de los últimos tiempos, la estamos viviendo, ¿sí o no, Gloria? Sí, estamos viviendo la acción los rumores de guerra, las pestes, ¿sí? Estamos viviendo la hambruna, porque vamos a mirar en el mundo entero lo que se está viviendo, ¿sí? La apostasía. Entonces yo digo, Dios mío, viene muchas cosas que se tienen que cumplir, la palabra se va a cumplir y estamos esperando, ¿quién? El retorno de Cristo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Entonces, hermanos, necesitamos fe para no flaquear, para mantenernos erguidos sobre la roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que venga, sabemos que en Él tenemos vida eterna, tenemos esperanza. Entonces yo ayer oraba y le decía, Señor, tu palabra dice que a cada uno de nosotros tú nos diste una porción de fe. Eso dice la Biblia. Y la fe es un don del Espíritu Santo, pero también es un fruto del Espíritu Santo. Cuando es un don, hay gente que el Espíritu Santo repartió y hay gente que camina en fe. Y eso se mueven en fe. Pero cuando es el fruto, viene de la comunión, de cuánto tiempo pasamos a solas con Dios, hablando con el Espíritu Santo. Y de la nada nosotros vamos creciendo y vienen desiertos, vienen problemas, pero yo me sostengo en la fe. Me sostengo en lo que predicaban estos días el pastor de la iglesia, que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y cada vez que en una situación yo le digo, Señor, si esto pasa es porque tú tienes el control y por algo tiene que suceder. Entonces, hermanos, pidamos fe. Pidamos fe porque yo creo que para cualquier situación
la vamos a necesitar. Nosotros podemos declarar muchos versículos de memoria, no lo sabemos, ¿sí o no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, es que yo tengo la mente de Cristo. Pero yo digo, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente estamos andando en esa verdad? Entonces necesitamos fe. Fe para los tiempos que se vengan, fe para lo que estamos viviendo, fe para acercarnos a Dios y creer que Él tiene el control de todo. Básicamente ese era el pequeño testimonio de lo que el Señor puso en mi corazón para orar por la fe. Gracias, vamos a orar entonces y nos despedimos y le damos gracias, Elizabeth, por atender este llamado. Muchas gracias, la verdad que yo les dije a todos que yo también de Biblia estaba como en pañales, pero gracias por esa clase y ya tenemos los papeles que podemos empezar a leer y a aprendernos el orden. Les voy a mandar la manito, ya se la mandé a Elkin para que la printee y se la entregue a cada uno, o ustedes mismos la van construyendo ahí con una tarea. Sí, claro, es mejor hacerla. Cada uno la puede hacer. Así que si nos puede despedir en oración. ¿Mí? Sí. Ok. Yo siempre cierro mis ojos en reverencia y yo te digo, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos dejaste un legado, porque tú te fuiste, Señor Jesucristo, y nos dejaste tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque esto es una herencia eterna, tu palabra, Señor. Tú dejaste plasmado, Señor, quién eres tú. ¿Quién eres tú, Señor? Y lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Padre, tú nos reveles más y más todas aquellas cosas ocultas que hay en tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros, que aprendamos a ser movidos en tu palabra, que no estemos, Señor, andando por emociones, por la voluntad necia, por aquellas cosas que vienen a nuestra mente, Señor. También te pido, Padre, que nuestra mente sea renovada, que no nos acomodemos a este siglo, sino que cada vez más entendamos más tu palabra, Señor, que es santa, Señor, que se quede grabada en nuestros corazones. Yo te pido, Padre, que la palabra que se dio hoy caiga en una tierra fértil, Señor, que dé fruto al 101%, Señor, que podamos estar arraigados, convencidos, Señor, de la veracidad de tu palabra, Señor, que cuando se levante gente a hablar en contra, Señor, nosotros podamos tener todos los argumentos, Señor, para poder, Señor, saber y distinguir que tu palabra es la verdad en medio de tanta mentira que se mueve en el mundo, Señor. Hoy bendecimos, Señor, a cada una de las personas que están allá en Villavicencio, Señor. Gracias por Johanna, por Elkin y por Gloria y por todos aquellos, Señor, que hacen posible que nos podamos reunir, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por alimentar nuestro espíritu, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos lleves a otro nivel de fe, a otro nivel de revelación, Señor. Queremos más de ti, queremos aprender más de ti, Señor. Y que podamos el día de mañana, Señor, ser instrumentos en tus manos, Señor, llevar este mensaje de buenas nuevas a aquellos que lo necesitan, porque en tiempo de desesperación, Señor, tú eres nuestra esperanza. En tiempo de cualquier situación, Padre, tú nos das esperanza de vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Derrama de tu bendición. Gracias por aquellas personas que están allá, que tienen un alimento, un techo, que no les falta nada, Señor, por el abrigo que tú les has dado a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú cuidas, Señor, de cada uno de nosotros. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muchachos, un abrazo. Los quiero mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Bye, Gracias. bye. Bueno.